Tengan muy buenos días cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuestra clase correspondiente al día de hoy, 2 de octubre, para lo cual, pues, invito al grupo para que, empiece a exponer sus contenidos. Recuerde, que son contenidos que precisan un poquito de atención. Entonces, tienen el tiempo, ya les di compartir pantalla. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, ya se mira, Gabriela. Buen día, licenciada, buen día, compañeros. A nosotros nos corresponde el tema análisis de texto. Para empezar, primero debemos definir qué es un texto. Y el texto dice que es una unidad lingüística emitida por un hablante en una situación comunicativa, concreta o con una finalidad determinada. Dice que el texto debe tener una estructura bien organizada. Esta estructura debe ser semántica y sintáctica. La semántica se refiere a las ideas organizadas y la sintáctica a la organización formal de estas ideas. Y por último, debe tener una organización comunicativa que relacione elementos de la comunicación entre sí. Ahora sí, ¿qué es un análisis del texto? Dice que este análisis del texto permite demostrar una madurez intelectual del lector. Su objetivo principal es el análisis de texto. Perdón, el objetivo principal del análisis del texto es que el estudiante mejore su comprensión de un lenguaje escrito. Dice que también puede desarrollar la capacidad de identificar la información principal de un mensaje escrito, mejora sus habilidades de expresión escrita y cada paso sirve para demostrar nuestra capacidad en distintos procesos mentales. ¿Cuáles son estos procesos mentales? Lectura comprensiva como paso previo a cualquier trabajo en el texto. Con el resumen demuestra la capacidad de síntesis, de componer un todo por la reunión de sus partes, prescindiendo de los elementos innecesarios. Al hacer el esquema, se demuestra la capacidad de análisis, de descomponer una unidad en sus partes de manera ordenada y rigurosa. En todo comentario o valoración personal, manifiesta el espíritu crítico al juzgar razonadamente sobre la validez de un testimonio ajeno. Dejo el tiempo con mi siguiente compañera. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Ahora sigue lo que es la estructura general del análisis del texto. Esta estructura, perdón, em, lleva lo que es el resumen, un esquema y el comentario crítico. Ahora vamos con lo que es la lectura comprensiva, que es uno de los primeros pasos que se deben seguir em, para el análisis de un texto para continuar con los siguientes pasos. Y dice que la lectura comprensiva tiene como finalidad captar el sentido global del texto y el de cada una de sus partes. Para ello debe seguir un proceso. Si no te las dan numeradas, numera las líneas de 5 en 5, al menos cada uno de los párrafos
Así, siempre que te refieras a algún elemento del texto, podrás hacerlo con exactitud. Lee atentamente el texto y subraya las ideas fundamentales. El subrayado sirve para resaltar gráficamente las ideas fundamentales, de manera que venga a ser una síntesis de todo el texto. Lo ideal es que, al leerlo subrayado, el texto siga teniendo sentido. Este ejercicio te facilitará la tarea del esquema y del resumen. Destaca las palabras clave. De ellas derivan el asunto general y el tema. Deben comprenderse todas las palabras, las desconocidas búscalas en el diccionario. Cuantas veces realices esta operación en tus prácticas de comentario, más facilidad y mayor bagaje de léxico tendrás cuando hagas tu comentario para el examen. La palabra bagaje significa como todo lo que uno va obteniendo de lo pasado, lo bueno o lo malo que uno va obteniendo de ello y cómo lo podemos utilizar en un futuro. También debes precisar si algún término tiene algún matiz especial o si está utilizado en sentido figurado. Esto del matiz especial es dependiendo de cuál sea la lectura y dependiendo de qué es lo que esta lectura quiere transmitir. Entonces el matiz especial es en qué texto van a ir las reacciones que el escritor le puso. Y lo de el sentido figurado son cosas que supongamos, María hoy viene eh, iluminando como el sol. Entonces, son cosas que uno sabe que el sol ilumina, pero uno compara a María con el sol. Entonces, es en sentido figurado. Observa usos especiales como expresiones hechas, distintos registros de lenguaje y tecnicismos. Solo cuando estés seguro de haber comprendido todo el texto, puedes pasar a resumirlo y esquematizarlo. De primero debemos de seguir todos los pasos que ya les indiqué y después ya podemos pasar a resumirlo y después a esquematizarlo, porque si no comprendemos bien la lectura, entonces de nada sirve hacer un resumen y esquematizarlo si no sabemos ni siquiera em, la sistematización que el texto lleva. Gracias. Buenos días a todos. El otro paso es el resumen. Resumir consiste en sintetizar el texto, reduciéndolo a las ideas más importantes y a las relaciones existentes entre ellas. Es muy importante no repetir las mismas frases del texto, redactarlo con tus propias palabras, pero mantén la objetividad y el rigor. Aún no es hora de opinar y demostrar la personalidad de tu estilo. Insistimos que el resumen contiene el texto condensado, pero conservando su estructura de texto redactado. Por ello, deben de emplear adecuadamente los nexos y los diferentes procedimientos de cohesión textual. Cuando hablamos de nexos, son aquellas palabras que enlazan una oración o palabras, por ejemplo, pero, es decir, aunque. Y cuando hablamos de eh, la cohesión textual es cuando hablamos, por ejemplo, de árboles, agua, aire, ya todo eso se refiere, por ejemplo, al medio ambiente. Recuerda que debo resumir tanto el asunto como el tema. El asunto es aquello de lo que se habla, un ejemplo, programas, basura. El tema, además del asunto, incluye la
intencionalidad y la actitud del autor. Ejemplo, crítica de la programación por su baja calidad y por su carácter. Ay, ya no me alcanzo a ver. La otra diapositiva, por favor. El resumen de un texto debe tener las siguientes cualidades: brevedad, pero sin dejar atrás ninguno de los aspectos importantes. Un buen procedimiento para conseguir esa concisión es el de sustituir frases enteras por sustantivos, adjetivos o verbos que condensen su sentido. Por ejemplo, podemos abreviar, por ejemplo, la ONU, sabemos que es la Organización de las Naciones Unidas. Para poner toda esa frase solo colocamos ONU. Objetividad, no incluyas valoraciones personales que distorsionen lo expresado en el tema. Si si vamos a hacer con objetividad que sea del tema, no es que nosotros vayamos a poner cosas que no vayan con el tema que se está resumiendo. Tu propio orden. Recuerda que al redactar el resumen no tienes obligación de seguir el mismo orden de exposición del texto. Sí, pero, o sea, también no vas a poner lo del final al principio ni lo de intermedio al final, sino que tienes que tener una buena estructura para que se entienda el resumen que estás haciendo. Tus propias palabras, úsalas siempre, no copies el texto, no caigas en la pobreza del vocabulario y evitar las. Perdón, pero es que ya la diapositiva aquí no alcanza a ver qué dice. Sí, con las propias palabras y con lo que uno entienda, puede uno escribir en su cuaderno y ahí después ya usarlas, redactarlas bien y ya escribirlas en el resumen. Para sacar un resumen, uno tiene que hacer una lectura rápida, una lectura comprensiva, separarlo en párrafos, leerlo de 3 a 4 veces. Por ejemplo, los que leen mucho, pues no tienen que hacer una lectura varias veces porque su análisis es bastante grande. Subrayar las ideas más importantes, escribirlo subrayado en el cuaderno, ordenar y escribir el resumen tratando de ser claro, preciso y fiel a lo que resumirá. Localizar las dificultades léxicas, o sea, las palabras que uno no entiende, pues buscarlas en el diccionario. Y eso sería. Gracias. Les voy a hablar sobre lo que es el esquema. El esquema tiene como propósito de destacar la jerarquización de las ideas y su presentación gráfica. De esta manera podemos apreciar la coherencia estructural del texto. Hay que captar la relación entre las ideas para agruparlas y enunciarlas de forma clara y breve. En una frase, las partes de la estructuremos. El texto no deben ser muchas. Bueno, el esquema siempre se hace en una forma lineal y se toman las cosas más importantes para no tener un esquema demasiado grande, porque el esquema es un resumen de forma simple, pero bien definido y tiene que tener una jerarquía con las ideas principales y de ahí se desglosan los subtemas que se le van colocando de cierto tema. La siguiente diapositiva. En cualquier caso, siempre hay que mantener márgenes nuevos a medida que se introduce una dependencia en el esquema
Revisa tu esquema y elimina lo que no sea significativo. Así como les decía anteriormente, en los esquemas son palabras claves que se colocan y tienen que llevar una jerarquía para que, digamos, el esquema sea claro y de una forma sencilla para que lo podamos comprender y lleve una secuencia. Muchas gracias. Le dejo el tiempo a mi compañera. Muy buenos días, tengo a cada uno de ustedes. Voy a explicarles un poco sobre qué es el comentario crítico. Dice, a veces puede abandonar las operaciones más o menos mecánicas a la base tu espíritu crítico. Pero no caiga en un subjetivismo gratuito. Evita frases del tipo me gusta, es bonito. Esto quiere decir de que cuando terminamos de leer, por ejemplo, un texto o terminar de escuchar a una persona, uno entra con la actitud de comentar. Entonces, generalmente esto es escrito y dice que la persona que lo realiza haya leído un texto, por ejemplo, después de leer un texto literario o un libro que te ha llamado la atención, después de eso vas y sacas el comentario crítico que dice que extrae diversos puntos de vista sobre la cuestión o sobre el tema y además valora como es la información recibida, como por ejemplo, cuál es la intención del autor. Muchos tenemos tal vez un libro favorito que tengamos en casa, leamos. Entonces, eso sacamos, por ejemplo, qué nos quiso dar a entender el libro o qué es lo que vivió el autor, sería de esto, qué es lo que nos da a entender. En eso es donde empezamos a pensar y decir, habrá hecho esto, pero si el libro leí tal cosa, entonces eso es lo que quiere decir el comentario crítico. Siguiente diapositiva, por favor. También les voy a explicar un poco sobre lo que es postanálisis. Siguiente diapositiva, por favor. Tipos de análisis. Aquí podemos ver análisis literario. Esto da también una lectura de obra y digo que también esto es, permítanme, el análisis literario es uno de los grandes componentes del nivel educativo secundario medio, ya que por medio a ese se logra sintetizar las informaciones, además de que el estudiante la desmenuzar y comprender aspectos que leyendo la obra en sí no termina entendiendo. Esto del análisis literario dice que es lo que hace que entendamos. Acá hay una palabra curiosa para mí que no entendí a la primera, que desmenuzar, dice. Desmenuzar es analizar o examinar. Entonces, el análisis literario es lo que nos hace valorar y de verdad analizar ese texto y entenderlo más profundo. Análisis estructural, dice, pretende identificar qué son los componentes de un producto y que lo relacionan con su ambiente. En este análisis, el producto u objeto en cuestión debe proveer las informaciones más relevantes a espectador, es decir, cada una de sus partes debe ser detalladas al momento de explicar su funcionamiento. Análisis estructural es donde nosotros podemos ver qué
que este análisis se usa más en empresas. ¿Por qué en empresas o en maquinarias? Porque es donde uno puede estructurar lo que tiene que hacer después de tener una idea de lo que necesita hacer en cierto modo de un proyecto o de algo que necesita realizar. Dice que análisis estructural se refiere al uso de las ecuaciones de la resistencia de materiales, dice, para encontrar los esfuerzos internos. Entonces, eso es lo que quiere decir el análisis estructural. Análisis morfológico. El análisis morfológico, el punto de análisis es la descripción y explicación de los componentes de tema gráfica. El análisis morfológico, literal, aquí dice que es cuando algo se estaba explicando sobre el morfológico y dice que se centra fundamentalmente en categorías gramaticales de cada palabra de una oración. Y, por ejemplo, como cuando estamos dando clases y el niño o la persona no entiende con solo palabras, entonces es donde entra el análisis morfológico y grafica lo que significa eso. Por ejemplo, un sujeto no entiende a la vez con la palabra de sujeto, entonces vas y le graficas lo que realmente es un sujeto, le muestras una persona, cosa. Eso es lo que quiere decir el análisis morfológico. Análisis económico. Mediante este se comparan las pérdidas y ganancias de los negocios empresariales, los componentes del Producto Interno Bruto, exportaciones e importaciones de un país. También el análisis económico permite visualizar la constancia de un producto en el mercado, los beneficios, generalmente valor del producto. Este análisis, como bien escucharon, dice que da valor o es el que le pone el valor de una situación económica, financiera, y eso es lo que se usa ya, como les decía, que se usa más en empresas cuando se toman cuentas. Solamente, gracias. En sí, entonces podemos decir que el análisis de texto nos ayuda a deducir significados a partir de un texto y comunicaciones escritas. Dice que también el análisis de texto, con todos los pasos que lleva, nos ayuda a reducir grandes cantidades de texto en pequeñas partes que puedan ser entendidas y analizadas por el lector. Esas pequeñas partes tienen que llamar la atención de quien lo lee para que sea de su agrado. Y esto nos ayuda a las funciones intelectuales para que desarrollemos una mejor capacidad de comprensión lectora. Espero se les haya quedado un poquito y muchas gracias por su atención. Agradecemos al grupo por su exposición. Gracias. Solo quiero, por favor, indicarles que en el chat deben de escribir su asistencia. Por favor. ¿Estará don William Funes? No, no lo veo. ¿Franklin? Sí, bueno, pendiente. Jonathan Ricardo. No. Y Lisbeth Palacios, que son los señores jóvenes que me... Bueno, ahí estamos. El grupo número 4, su coordinador, ¿quién es? Buenos días, licenciada.
Buenos días, Graciela. ¿Cuáles son los temas que van a disertar, perdone? Nosotros vamos a hablar sobre lo que es el informe. Está bien. ¿Alguno de ustedes tiene crónica? Sí. No. Bueno, está bien. Vamos ¿cuánto tiempo te lleva tu exposición? Es un poquito extensa, la verdad. No sé si... ¿A qué hora terminaremos este periodo? Ya solo nos quedan 10 minutos. Bueno, quiero pedirles que de repente nos reunamos entre semana porque estamos un poquito atrasadas. Entonces voy a compartir yo la pantalla para que entre semana yo les voy a indicar qué día. Preferentemente siento yo que puede ser en la noche. No sé si tengan posibilidades para salir de una vez mañana o el lunes de su exposición. Para nosotros está bien. También depende de lo que digan los compañeros si tienen la posibilidad de conectarse por la noche para que podamos hacer nuestra exposición. Ajá. ¿Les parece bien el lunes por la noche? En mi caso, en lo personal, sí, a nosotros sí. Grupo 4. Está bien. Yo Entonces, también puedo, licenciada. vaya, gracias. Entonces, vamos a salir del grupo 4 el lunes por la noche. Voy a indicar acá, a ver, tengo 21 asistentes el día de hoy. Me están reportando 3 jóvenes que se retiraron. Significa que sería 24 asistentes. Y en la plataforma yo tengo 22 asignados. Significa que hay 2 jóvenes que no están asignados y están pues atendiendo acá, ¿verdad? Me gustaría que al finalizar platicaran conmigo. La otra situación es que solamente se recibieron 19 extensiones y si tengo 24, faltarían 5, ¿verdad? También nos estaremos comunicando porque yo sé que Alexander ha tenido mucho trabajo en ese sentido, quizás muchas bilis, pero suplicarle que platiquemos de repente una llamada en conjunta con los interesados para que podamos ver alguna situación. Si ustedes lo hicieron directamente con la licenciada Lisbeth, entonces me deben de comunicar a mí, porque legalmente solo tengo 19 que están asignados nada más. Bueno, vamos a seguir con lo que son los textos literarios y científicos. Vamos a platicar el tiempo que nos deje hablar con respecto a lo que es un texto literario. Un texto literario, lógicamente, es lo que el escritor en sí quiere dar a conocer en forma escrita. ¿Ya? Esto lo hace con la intención de que obtenga una respuesta, obtenga una interpretación de parte del receptor, o sea, de parte del lector, ¿verdad? Que dentro del mismo, el lector, o sea, el receptor, es la persona que de una u otra manera va a tener la libertad de poder decodificar los mensajes a su forma de pensar, ¿ya? Entonces, no va a haber un estándar especificado de cómo el autor desea que se interprete o se entienda el texto literario. ¿Cuál es la función de un texto literario?
pues tiene varias funciones. En primera instancia, debe de tener una función estética. ¿Por qué? Porque el lenguaje utilizado escrito debe tener belleza, ¿ya? Debe de tener una forma de léxico en la cual el lector va a entender su contenido y dentro del mismo su vocabulario debe de ser selecto. Ya, debe de utilizar recursos lingüísticos como por ejemplo creyendo que yo era mozuela. O sea, es un lenguaje o es un léxico elevado, ¿ya? Entonces, dentro de ello, un texto literario debe de inspirar tanto al autor como al receptor a entender, a encontrar belleza, a encontrar mucha creatividad dentro de lo que es un texto literario. También en el texto literario, otro de los aspectos muy importantes es la imaginación. ¿Ya? La imaginación, ¿para qué? Para comprender y captar el sentido que quiere dar a conocer el autor. Entonces, por ejemplo, dice, qué vanidad, Señor, la del cangrejo, a pesar de ser feo, gordo y viejo, camina de costado, mirando con cuidado por si llega a pasar junto a un espejo. Esa función usted en el momento en que lo estaba leyendo o lo estaba escuchando, usted tuvo imaginación de cómo era un cangrejo. Ya, un cangrejo feo, gordo y viejo. Entonces, y que se imaginó cómo se miraba dentro de un espejo. Entonces, esa es una de las funciones del texto literario, la imaginación que se le da a conocer, que se le da al lector dentro de lo que está leyendo. Por ejemplo, cuando ustedes de una u otra manera leyeron obras como El Principito, leyeron obras como María, pues se imaginaban todas las escenas, se imaginaban en qué lugar estaba María, en qué lugar pues se encontraban todos los personajes que en ella intervinieron, ¿verdad? Entonces, una de las funciones importantes es la imaginación. Otra fundamental es que el lector es una parte fundamental del texto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no hubieran lectores no tiene significado ninguna obra literaria. ¿Ya? Si el lector no le da un significado a las obras literarias o a los textos literarios, porque no solo las obras literarias son textos, sino que hay una gran diversidad de textos literarios. Entonces, dentro de esto, lógicamente, el lector es una parte importante y fundamental del texto, ya que de una u otra manera él es el encargado de decodificar los contenidos, de entender la función, de entender el mensaje de parte dentro de lo que es el autor. Ahora sí, ¿qué es un texto literario? Nos vamos a conectar otros 10 minutos, por favor. ¿Estamos? Bueno, cuando estamos hablando de un texto literario se puede escribir en verso o se puede escribir en prosa. Cuando hablamos de un texto literario en verso, es cuando se utilizan lo que son las rimas, se utilizan lo que son las formas literarias para escribir un texto, las normas también. Ahora en prosa es escribir con sentido dentro de lo que son las formas de expresión del autor, los rasgos, la actitud del autor, y que dentro de esto pues aparecen el épico, el lírico y el dramático.
Entonces, un texto literario se puede escribir de dos formas, en verso y en prosa, ¿ya? Dentro de esto, pues aparece lo que es la forma lírica, la forma épica y la forma dramática, que dentro de la cual, pues cada uno de ustedes ha podido leer. Entonces, por lo pronto, en este momento, pues ahí nos quedamos para poder desarrollar después lo concerniente al resto del tema. Bueno, no nos ha sacado todavía la plataforma. Los textos literarios tienen clasificaciones.